En la 9ª cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se llevó a cabo con éxito este 9 de abril en Tegucigalpa, Honduras. Este evento reunió a líderes de 33 países de la región, entre ellos a 10 presidentes, reflejando el compromiso con la integración y cooperación regional. Confiamos en el liderazgo del presidente Gustavo Petro y estamos seguros que la CELAC no solo superará los desafíos, sino que mantendrá vivos los sueños pendientes de los revolucionarios Zapata, Bolívar, Morazán, Martí, Fidel, Allende, Chávez y Sandino, y de los pueblos que nunca se rinden, porque como decía el comandante Chávez, la utopía está en el horizonte y caminamos hacia ella para no dejar de caminar. La mandataria hondureña Xiomara Castro, en su calidad de presidenta pro tempore de la CELAC, presidió la apertura de la cumbre. Durante el encuentro se destacó la participación de mandatarios como Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia, Luis Arce de Bolivia, Yamandú Orsi de Uruguay, Miguel Díaz-Canel de Cuba, Claudia Sheinbaum de México y Bernardo Arévalo de Guatemala, entre otros. El reflejo de la presencia de los pueblos que les eligieron en esa necesidad de integración para construir un mejor futuro para nuestras poblaciones, especialmente partiendo de las riquezas con las que cuenta América Latina, que no debe seguir subyugada, que debe continuar construyendo su libertad, pero que debe también continuar construyendo frente al sistema que nos agobia y que nos aplasta, la defensa de sus recursos naturales. Un tema central de la cumbre fue la necesidad de una mayor unión latinoamericana frente a desafíos globales, como las políticas arancelarias implementadas por los Estados Unidos. Los líderes coincidieron en la urgencia de fortalecer la integración regional para abordar el panorama económico inestable. Además, se destacó la importancia de la cooperación como respuesta al nuevo orden global. Bueno, yo creo que Honduras ha propuesto sobre todo que estos temas de interés sean abordados, que se elabore un plan de trabajo, que Colombia, ahora que asume la nueva presidencia pro tempore, le dé continuidad a todos estos procesos, más los procesos técnicos que se iniciaron con Honduras, el tema de energía, el tema de seguridad alimentaria, el tema de género. Entonces yo creo que son una variedad de temas, el tema de cómo combatir los desastres naturales y demás. La cumbre concluyó con la firma de una declaración conjunta que reafirma el compromiso de los países miembros con la unidad y la integración regional, estableciendo una hoja de ruta para abordar los desafíos comunes y promover el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. El Centro de Operaciones de Emergencias de República Dominicana informó que ya se ha elevado a más de 200 el número de fallecidos durante esta tragedia de la discoteca Jet Set Club. Quiere decir que durante toda la noche pues lograron sacar 34 cuerpos. El director del COE, Juan Manuel Méndez, indicó que el número de personas rescatadas y trasladadas a centros hospitalarios se colocan ahora en 189. Señaló que a más de 48 horas de este siniestro han reducido la cantidad de brigadistas en la zona debido a que no ha sido necesario contar con tanto personal. Respecto a la identificación de los cadáveres, señaló que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses es quien procederá con esta parte, y por la tragedia también la Alcaldía del Distrito Nacional anunció la liberación de 150 nichos en el cementerio Cristo Redentor de esta ciudad de manera gratuita para las familias de las víctimas mortales del incidente que así lo necesiten. Y así fue realizado el homenaje póstumo y funeral del merenguero dominicano Rubí Pérez.